Gracias por asistir es la primera sesión de este año. Tenemos el gusto de contar con la presencia de el doctor Enrique Bolaños Vadillo. Todos lo conocemos en este hospital. Él es cirujano general formado en este hospital, la residencia. Hizo la subespecialidad en el Hospital General de México de cirugía de colon y recto. Después hizo laparoscopía y después hizo cirugía robótica en el Hermann Memorial en Houston y actualmente es médico adscrito del servicio de colon y recto del Hospital General. Es un placer tener a Enrique Bolaños aquí, es un amigo mío y le dejo el micrófono. Buenas tardes, gracias Pablo por la invitación y gracias a ustedes por asistir. La verdad es que, bueno, pues esto es algo que prácticamente ya estamos haciendo pues con mucha más frecuencia. Tampoco es algo que yo les venga a decir, yo soy el único que lo hace o que soy el único que lo puede hacer. Obviamente muchos de nosotros y probablemente todos los que estamos aquí lo hacen y probablemente hasta mejor. La cuestión aquí es que este trabajo que voy a presentarles o esta presentación es una presentación que reúne varios casos a lo largo de un periodo de tiempo que pues he estado en contacto con mayor frecuencia, probablemente por estar en un hospital de concentración. Entonces lo que hicimos fue reunir los casos que hemos operado y presentarles los datos. Como les comentaba, probablemente los que estamos aquí y las personas que nos llevan algunos años de experiencia o muchos años de experiencia, pues lo logren hacer con mayor facilidad. Pero bueno, la intención y la idea es esta, ¿no? Mostrarles los resultados que hemos tenido y los resultados que nos pueden dar la seguridad o el respaldo de que nosotros podemos hacer un procedimiento de este tipo sin tenerle, pues, precaución, sí, pero probablemente no miedo, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy vamos a revisar el cierre de colostomías por laparoscopía, que probablemente es un reto para el cirujano. Debo comentarles que el trabajo que nosotros hicimos, el trabajo que hicimos en el hospital, fue derivado de una serie de eventos que desafortunadamente por las cuestiones de estar en un hospital público, pues lo que hacíamos es que teníamos que hacer el servicio, ofrecer el servicio de laparoscopía a los pacientes para que nos pudieran dar las engrapadoras. Las engrapadoras mecánicas, los pacientes no tienen acceso, nosotros no tenemos como un acceso tan fácil. Entonces, en el servicio integral teníamos que organizar todo para poder hacer el procedimiento de inicio laparoscópico e inmediatamente, prácticamente convertirlo a un procedimiento abierto. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de hacerlo. Cuando empezamos a hacerlo, entonces empezamos a ver que se podía, o sea, que podíamos continuar con el procedimiento, que podíamos ir avanzando, que podíamos mejorar la técnica y que al final el procedimiento terminamos haciéndolo prácticamente todos por vía laparoscópica. Entonces, eso fue una oportunidad para nosotros porque pues tuvimos la precaución los métodos para poder hacer y poder desarrollar el procedimiento. Obviamente, bueno, pues nosotros tenemos una forma de hacerlo, es que la forma en que se los voy a comentar, pero bueno, este trabajo solamente lo realizamos dos cirujanos en el hospital, que estamos en el turno vespertino, y entonces, pues prácticamente los casos son del doctor y míos, del doctor Agustín Güemes. Bueno, como manera de introducción, después de un procedimiento de Harman, en menos del 50% de los pacientes consiguen una restitución del tránsito intestinal. Todos sabemos que un paciente que está con una colostomía, pues por diversos motivos no se va a reconectar. Puede ser que se haya sido una colostomía permanente, puede ser que haya ido con alguna persona que le haya dicho, esta cirugía no se puede ya revertir porque tu cavidad está hecha un desastre. Puede ser que no tenga los métodos para poder realizar un procedimiento, no se tenga el protocolo completo para poder realizar un procedimiento de cierre de colostomía. En algunos casos, en algunas series mencionan que hasta el 70% de los pacientes van a permanecer con una colostomía para toda la vida. Como todos sabemos, la cirugía de colon es una cirugía compleja y que tiene una mortalidad del 0,4% y a veces hasta el 5%. En varias series se acepta que hasta el 5% es aceptable.
Cuando tú tienes unos datos estadísticos mayores a esto, pues muchas veces hasta te dicen, te recomiendan que pues ya no deberías de hacer ese procedimiento solo porque tienes probabilidades de que pues a los pacientes no les vaya a ir muy bien. Y la morbilidad existe hasta el 60%. O sea, como pueden ver, la cirugía de colon, pues todos lo sabemos, pero además de todo, pues la morbilidad está muy, muy alta. Entonces, yo creo que sí es un procedimiento que hay que tenerle cuidado, respeto, pero además de todo, saberlo manejar. El mayor reto es enfrentarse a una cavidad impredecible. La mayor parte de los pacientes que nosotros operamos en el hospital son pacientes que ya atravesaron por 2 o 3 intentos de un cierre de colostomía, por 2 o 3 procedimientos en los cuales se le hizo ya un procedimiento por enfermedad diverticular, un paciente que ya pacientes que fueron sometidos ya a una resección por cáncer y que ahora necesitas hacerle la restitución del tránsito intestinal. O sea, son muchos, muchos procedimientos, generalmente los que ya están realizados antes de nosotros poder decidir qué se hace o que vamos a someter a ese paciente a un cierre de colostomía, a someterlo a un riesgo de un cierre de colostomía. Entonces, el reto es cirugía abierta. Todos sabemos pues lo que implica hacer un procedimiento abierto o laparoscópica. ¿Qué es pues los contras? Pues el mayor dolor postquirúrgico. Obviamente, ya todos lo sabemos, a pesar de que a veces les dejes una bomba de infusión peridural o intravenosa, subcutánea, los pacientes pues obviamente no dejan de sentir dolor y la recuperación, pues obviamente es mucho más lenta. ¿Y cuál es el reto en el procedimiento laparoscópico? Pues las adherencias, que todos le tememos a eso, ¿no? O sea, realmente cuando nosotros entramos a una cavidad y vemos que la herida tiene una longitud del apóndice quifoides a la sínfisis del pubis, lo primero que piensas es, pues, ¿con qué me voy a encontrar? Y lo primero que piensas, pues, que te vas a encontrar con adherencias a más no poder. Entonces, técnicamente, pues el procedimiento laparoscópico, pues es mucho más complejo. El objetivo que tuvimos nosotros en este estudio fue dar a conocer los desenlaces clínicos de la transición del abordaje convencional a la vía laparoscópica y hicimos una revisión del procedimiento de Harman o cierre de colostomía en un periodo de 20 meses. Elegimos los 20 meses porque es el procedimiento que comenzamos, como les comentaba, a hacer una vez que tuvimos el inconveniente de las engrapadoras y entonces, a partir de entonces, medimos los pacientes de esa fecha hacia acá. No quiere decir que que no hayamos hecho ninguno o que no tengamos una casuística alta de pacientes que se operaron por vía convencional tradicional. Es un estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo. Eh, Encontramos en nuestra serie de casos 54 pacientes que fueron todos operados en el servicio de coloproctología del Hospital General y esto fue del periodo de febrero del 2023 a octubre del 2024. Entonces, hasta el año pasado, en el mes de octubre, llevábamos 54 casos. Ahorita yo creo que ya vamos como por los 60, 65. Entonces, la revisión, pues bueno, la indicación pues era una reversión del procedimiento de Harman y lo que hicimos fue comparar el abordaje laparoscópico contra el abordaje convencional. Evaluamos y analizamos los datos demográficos, intraoperatorios y posoperatorios. Bueno, a manera de antecedentes, el procedimiento de Harman fue descrito en 1921. Inicialmente se describió para poder pues ayudar a los pacientes que tenían tumores de recto o de recto superior para poder disfuncionalizarlos y que de esta forma los pacientes pues no tuvieran perforaciones, sepsis abdominal, todo lo que implica, sabemos, un paciente que tiene un tumor en el recto o colon distal. Entonces, les mencionaba que hasta el 75% puede quedar con una colostomía de por vida. No estamos hablando de pacientes que tienen un procedimiento abdominoperineal, ¿no? Estamos hablando solamente de pacientes que tienen procedimientos de Harman.
La cirugía de reversión para un procedimiento de Harman se considera una cirugía compleja y con una alta morbilidad. Se dice que este procedimiento es un procedimiento en el cual puede ser que sea el reto más fuerte para un cirujano, pero incluso también para un cirujano que está habituado a hacer procedimientos de Harman o laparoscópicos constantes, ¿no? Entonces, probablemente este sea como el procedimiento más complejo de toda la gama de cirugías que todos como cirujanos generales y colorectales hacemos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos nosotros en el servicio de coloproctología, y bueno, obviamente esto lo traigo hacia acá, hacia el hospital, es tenemos que saber cuál es el antecedente quirúrgico del paciente, cuál fue la causa del diagnóstico inicial. No es lo mismo un paciente que fue sometido a una resección de un tumor, que prácticamente la anatomía es virgen. No es, digo, estoy hablando de un paciente que no tiene perforación, que no está distendido, o sea, un paciente que como hallazgo se encontró un tumor, o no es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad diverticular en el cual pues la cavidad está contaminada, tuvo peritonitis, se operó 3 o 4 veces, tuvo abdomen abierto. Entonces, pues obviamente esto desde ahí ya va viendo uno a lo que se va a enfrentar. ¿Qué es lo que pasa además del antecedente quirúrgico? Pues siempre es importante que nosotros revisemos el reporte de patología. El reporte de patología nos va a decir es una enfermedad diverticular, bueno, pues entonces sí lo podemos reconectar. Es un paciente que tuvo cáncer, pues primero hay que hacerle un protocolo de estudio para saber si el paciente tiene actividad tumoral o no, y entonces decidir si se puede operar. O un paciente que tiene o está cursando con una enfermedad inflamatoria intestinal, en el cual de plano a lo mejor dices, ¿sabes qué? O sea, no te conviene operarte, no te conviene realizarte un cierre, porque pues estás condenado prácticamente a que, o sea, tu morbilidad se incrementa al 100%, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todos estudiemos con mucha cautela esto para poder realizar el procedimiento. Exploración física, pues un abdomen, o sea, cuántas heridas tiene, cuántas cirugías fue sometido, las características del estoma, o sea, no es lo mismo un estoma que tiene una hernia paraestomal y que a lo mejor tú estás planeando hasta realizarle un procedimiento de plastía a un paciente que tiene un estoma pues sin hernias, cuidado, que la piel está en buenas condiciones. O sea, son muchas cosas que probablemente uno tiene que tomar en cuenta, que a lo mejor dices, esto al final no va a repercutir en el procedimiento o en el resultado final, pero que de inicio te puede dar una idea de cómo vas a empezar a trabajar y poder manejar ese paciente. Eh, lo que tenemos que hacer en el caso de que tengamos un paciente con colostomía, pues obviamente hacer un tacto rectal, tenemos que ver la integridad de los esfínteres, ver que los pacientes estén todavía con una adecuada fisiología anorrectal, o sea, que puedan contraer y que puedan relajar, ¿no? O sea, de entrada. Y los esfínteres, ¿no? Que eso es muy importante. Si es un paciente que fue sometido, que tiene prácticamente una colostomía porque tiene un cierre de Harman a nivel a 1 centímetro, 2 centímetros del margen anal, pues obviamente pues no va a tener los resultados o tenemos que hacer o tomar la decisión de hacer otro procedimiento adicional como son las ileostomías de protección. Y también, bueno, pues descartar estenosis anales. Hay muchos pacientes que son sometidos a una colostomía porque o fueron sometidos a un procedimiento de hemorroidectomía, lo cual les causó una estenosis anal, o fueron sometidos a resecciones de tumores anales, o fueron sometidos a resecciones de condilomas. Entonces, todas esas situaciones o puede existir el riesgo de que esto pueda desarrollar una estenosis. Entonces, pues para entrada tenemos que ver el tacto rectal para poder saber si la engrapadora va a pasar o no va a pasar. Dentro del protocolo que también nosotros es una colonoscopia completa por el recto y por el estoma. Si tenemos un paciente que fue sometido a una situación de cirugía por cáncer, pues tenemos que estar seguros de que no tenga un sincrónico o de que tenga una lesión nueva. Hay pacientes que con la colostomía se pierden años.
Entonces, eso no descarta que si ya le quitaron un tumor, pues va a tener otro en otro segmento del colon. Entonces, sí es importante hacer una colostomía perdón, una colonoscopía a través del estómago y la colonoscopía por vía rectal nos da información de cuántos centímetros tenemos de recto o hasta dónde tenemos el muñón rectal. Esto es importante, ¿por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a poder determinar si solamente vamos a hacer el cierre de colostomía o al paciente es que hay que hacerle una resección de colon y después, o sea, en el mismo procedimiento, pues sí, el cierre de colostomía, pero pues hasta para planear qué materiales vas a usar, qué engrapadoras vas a utilizar, sí es importante saber qué es cuánto tienes de recto, ¿no? A veces hay, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos son operados en otros hospitales y en ocasiones solamente le sacan la colostomía y ya a ver que a quién le toca reconectarlo, ¿no? O la otra, que si fue operado por un cirujano colorectal, puede ser que tenga 5 centímetros de recto, 3 centímetros de recto. Entonces, sí es muy importante hacer el procedimiento también por la colonoscopía y si no, hacer un colon por enema o un proctograma para saber más o menos cuánto tenemos de recto. Entonces, también tenemos que hacer una tomografía de abdomen y pelvis, valorar la pared abdominal, ver la presencia de hernias, tener cuidado con la entrada, ver qué tantas adherencias por medio de la tomografía tenemos sobre la pared, sobre la línea media, que es el ingreso que vamos a tener. Y a lo mejor si tenemos, nos reporta o vemos en la tomografía que tenemos muchas adherencias, pues irte con más cautela para poder no hacer daño a alguna estructura que esté ahí adherida, ¿no? Y bueno, la tomografía también nos va a servir para valorar la irrigación del colon descendente. La mayor parte de los procedimientos, o no muchas veces, tienen ya seccionada la arteria mesentérica inferior. Y entonces, bueno, pues esto también es un tema muy importante porque en eso se va a basar el resultado, pues a lo mejor no el determinante, pero sí de gran importancia para poder tener éxito en nuestra cirugía. Y también, si está al alcance y tenemos los medios, pues pruebas de fisiología anorrectal. Hacer un ultrasonido endorrectal en el caso de los pacientes, o anal, perdón, en caso de los pacientes que tuvieron lesiones por obstetricia, que tienen a veces desgarros, que tienen traumas anales. eh, o sea, por diversas causas tenemos que estar completamente seguros de que el conducto anal esté completamente íntegro. Y también saber lo que les mencionaba hace un rato, que los pacientes relajen o contraigan, que los pacientes puedan evacuar. Muchas veces lo que se ha visto es que si nosotros no tenemos estas pruebas, el paciente puede irle muy bien durante el procedimiento, la anastomosis está perfecta, pero el paciente no evacúa, no evacúa, no evacúa y al final de los días termina por botarse la anastomosis. Y eso es porque no tenemos una prueba de fisiología que nos está diciendo que el paciente sí sabe y que puede evacuar. Entonces, sí es importante también y la recomendación es que se haga antes del procedimiento. Y obviamente, pues una manometría anorrectal, que eso es lo que parte de lo que le estaba mencionando. ¿Se puede aplicar el procedimiento ERAS? Sí. eh, hace poco hablábamos con el doctor Luis García, con el doctor Pablo, que muchas veces no se sigue ya el procedimiento como tal, como que cada quien le fue dando su versión de lo que era importante o no, y de acuerdo a las características del centro donde uno trabaja, ¿no? Entonces, si tenemos la facilidad de poder hacer este procedimiento, pues sí les recomendaría, y ahorita vamos a ver por qué. Pero dice, bueno, el procedimiento de ERAS es informar al paciente de las metas posoperatorias desde el ingreso. La más importante, puede ser que salgas otra vez con la colostomía o que salgas con una ileostomía. O sea, eso es lo muy importante que tenemos que decirle a los pacientes. No, nada nos garantiza, ni somos, pues, nadie para poder garantizarle a un paciente que le va a ir bien en su posoperatorio y que no vamos a tener complicaciones y que todo va a estar perfecto. No, o sea, sí hay que darles esa idea de que puede ser un procedimiento que puede causarle incluso más daño que el que tuvo en la fase inicial.
Mencionábamos, por ejemplo, platicábamos acerca de los traumatismos por proyectil de arma de fuego. Pues no lo mató el balazo, pero sí puede ser que lo pueda tener una evolución tórpida de un cierre de colostomía y que en realidad sí el balazo lo haya matado, pero no en su primer cirugía. Entonces, eso es importante. Optimización y prehabilitación. ¿Qué es lo que nos referimos con esto? La prehabilitación, pues que los pacientes dejen de fumar, que empiecen a utilizar el inspirómetro incentivo días previos o semanas previas al procedimiento, que se ejerciten, que bajen de peso. O sea, muchos factores que sí pueden ser probablemente algo menor, pero que al final nos va a dar buenos resultados. La intervención nutricional, que obviamente siempre que vemos un paciente aquí, los pacientes que yo veo, les digo, o sea, tenemos que nutrirte muy bien y les doy un suplemento con Ensure, con Enterex, con lo que, de acuerdo a las características que tenga cada paciente, porque hasta eso, bueno, pues también tenemos que saber, conocer, y entonces, de acuerdo a lo que ellos necesiten, pues les damos el tratamiento. Bajarle carbohidratos, aumentarle proteínas. Ustedes saben que pues, todos sabemos aquí que las proteínas es algo fundamental para que tengamos buenos resultados. El control de las comorbilidades del preoperatorio, hipertensión, diabetes, toda esa situación pues, que todos manejamos y que todos probablemente nos deberíamos de apoyar también en alguien más para que podamos tener pues, controles adecuados de las comorbilidades. Y algo que la verdad es que yo creo que pues mucha gente dice que está en debate y que sí, que no, pero yo les diría que la verdad es que ya no tendría que estar en debate y todos tendríamos que preparar a los pacientes. O sea, no es una situación que le va a ayudar o que no le va a ayudar, que porque si se deshidrató y que la anastomosis. Yo les diría que la preparación intestinal es fundamental y sobre todo para el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, sí es recomendable, sí se los puedo decir con certeza, con respaldo, que sí es importante hacer la preparación intestinal. El ayuno preoperatorio y carga de carbohidratos que está dentro del protocolo ERAS también. Dentro de la parte de la prehabilitación tenemos un programa de ejercicios físicos y resistencia. Este prácticamente se inicia 4 semanas previos a la cirugía. Como nuestras listas de procedimientos a veces están a 2 meses, a 3 meses, entonces tenemos la oportunidad de cuando estamos protocolizando a los pacientes, sí decirles, en 4 semanas comience a hacer ejercicio, comience a utilizar el espirómetro y bueno, todo lo que les menciono previamente. Obviamente la prehabilitación, pues tenemos una mejor respuesta al trauma quirúrgico, una mejor la capacidad física pre y posoperatoria y obviamente pues disminuye las complicaciones. En este estudio que se realizó en el 2023, podemos ver que la prehabilitación en pacientes que fueron prehabilitados tienen menos riesgo de complicaciones en todos los aspectos que mide o que se midieron en este estudio. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que la prehabilitación también es importante. Actualmente, incluso los pacientes que tienen anemia o que están cursando con anemia, ya no se recomienda transfundirlos. Se está recomendando que los pacientes los vea una clínica de anemias o una clínica de transfusiones o un hematólogo para que pueda darles suplementos o pueda inyectarles hierro, o sea, lo que necesite el paciente para que no tengan que recurrir a una transfusión. Entonces, también eso es importante. Suspender el tabaquismo de manera, disminuye las complicaciones preoperatorias, perdón, operatorias. Obviamente, infección del sitio quirúrgico, de licencia de herida y de la anastomosis y neumonía. Las diferencias se pueden obtener a partir de 1 o 2 meses previos a la cirugía. Si nosotros les decimos que se preparen para la cirugía, pues obviamente que no comiencen una semana antes, ¿verdad? O sea, si comienzan una semana antes, pues no nos va a ayudar absolutamente nada. El control de peso, también se ha visto que pacientes que son sometidos a cierre de colostomía con un índice de masa corporal por arriba de 30 se asocia a un mayor riesgo de fuga de anastomosis. Entonces, también eso es importante. Bueno, la preparación intestinal, esta es como la hacemos nosotros, como la hago yo. Se encontró en desabasto el PS fosfosoda, se encontró en desabasto el picoprep, entonces pues tuvimos que recurrir nuevamente y bueno, y en el hospital pues prácticamente usamos polietilenglicol. Entonces nosotros damos metronidazol 500 miligramos vía oral
3 dosis el día previo a la cirugía y además les iniciamos el polietilenglicol, un sobre disuelto en agua y les damos los horarios de las 15 hasta las 20 horas, ¿no? 1 litro con un sobre cada toma y los enemas vía rectal a las 22 y a las 23 horas. Es importante también porque de esta forma nos aseguramos que el recto va a estar limpio y que no tenemos residuo. A veces les mandamos colon por enema, tienen el material de contraste ahí de años y entonces con los enemas pues nos aseguramos de que esté limpio el procedimiento para poder pues tener una cirugía lo más limpia que podamos. Eh, ya, bueno, lo que les mencionaba hace rato, el impacto de la preparación intestinal por medio de antibióticos orales, pues obviamente ya vemos en todas las series que la infección en sitio quirúrgico, pues comparado con los que no, es pues, mucho menor, 7%, fuga de anastomosis 4% contra 7%, complicaciones generales 18% en preparados y 28% en no preparados. La readmisión, 5%, estamos hablando del 50% de pacientes que se readmitieron y de los que no, y pues la estancia hospitalaria prácticamente aquí no se mueve, pero bueno, pues lo que les mencionaba, tomarlo en cuenta y saber que pues sí es algo que tenemos que hacer. Algo importante es la posición del paciente. La posición del paciente inicial es fundamental para el procedimiento. Si nosotros no colocamos al paciente en esta posición adecuada, vamos a tener muchos problemas transoperatorios. Y entonces eso va a hacer que se retrase cada paso que estemos dando, cada cambio de posición, que si utilizaste algún material que no te acomoda porque la pinza, o sea, diversas causas, ¿no? Entonces, sí es importante que coloquemos al paciente. La posición es una posición de Lord Davis tradicional. El paciente está en decúbito supino, con las caderas casi en extensión. Algunas personas se asisten de una manta o un rosier en la parte inferior para levantar un poco la pelvis, pero yo creo que colocándolo bien no tenemos por qué tener ningún problema. Eh, el, eh, entonces, las rodillas tienen que estar flexionadas a 45 grados y el coxis debe estar inmediatamente fuera de la mesa operatoria. Esto es importante porque obviamente pues la engrapadora, pues si no tiene esa posición no va a poder, no la vas a poder pues ingresar y pues mover al paciente en esas condiciones pues obviamente te va retrasando. La posición tiene, el objetivo, como los mencionaba, es maximizar el alcance quirúrgico, pero el reposicionar aumenta tiempos quirúrgicos, implica gastos de materiales. ¿Cuántas veces sabemos que pones a un paciente de lado y se te va de lado? Lo tienes que agarrar, lo tienes que después de un tiempo volverlo a sujetar. Entonces, desde el inicio, el paciente tiene que estar en buenas condiciones de posición y considerar los puntos de alta presión, que normalmente es en los huecos popliteos o en las pantorrillas, y siempre tener en cuenta que debemos de utilizar materiales suaves para que esté en contacto con esas zonas de alta presión. Lo más común es que haya una lesión del nervio peroneo y esta de tipo sensitivo. Entonces, pues si todo salió bien, no tendríamos por qué tener problema con la posición. Los tips que nosotros utilizamos, lo que les mencionaba, que la posición en la región anal debe salir 3 a 4 centímetros por el límite de la mesa, la rodilla debe estar a nivel de la cadera, tenemos que tener prácticamente plano para que no estemos chocando con el codo, con las rodillas. Entonces es importante colocar la superficie blanda en los puntos de presión. Y bueno, lo que les mencionaba prácticamente esto es lo mismo. Esto es como nosotros ponemos los trocars. Inicialmente yo ponía trocars como si fuera a hacer un abordaje de colon izquierdo, pero después, durante la cirugía, estaba como batallando mucho porque decía, es que no puedo ver de este lado, no puedo ver de este lado. Entonces, al final de cuentas dije, con unas heridas así, y como les digo, que a veces van de la sínfisis del pubis perdón, el sínfisis del pubis hasta el quifoides, dices, pues un trocar de 12 milímetros, la verdad es que no le va a hacer la diferencia. Entonces lo que fui haciendo fue cambiar trocars a 12 milímetros en todos los puntos para poder tener acceso a toda la cavidad abdominal. Entonces, de ingreso usamos el trocar de la cicatriz umbilical. Obviamente a veces sucede que tú entras y el trocar ya rebasó el asa que ya perforaste.
Entonces, no te diste en cuenta toda la cirugía y de repente, pues a los días viene el drenaje con material intestinal. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver, si ingresamos por aquí, pues podemos ver por el trocar de 12 si está el asa bien, si entramos una adherencia, y obviamente por todos los cuadrantes, ¿no? Entonces, más o menos esta es la posición que utilizamos y la colocación de los trocars. Siempre utilizo trocars de 12 en todas las incisiones. Podría usar una lente de 5, pero la verdad es que te quita visión y pues, realmente no te va a dar mejor pues, estética, pues la verdad es que no, no creo. Entonces, bueno, pues nada más para decirles aquí cómo los ponemos y en qué ángulos podemos ver con los trocars, ¿no? Entonces, es un video muy corto, muy rápido. Pues obviamente tratamos de mostrarles el que tuviera a lo mejor menos adherencias para no espantarnos. Pero pero bueno, pues esto es lo que vemos. Tratamos de hacer el abordaje periestomal para poder ya despegarlo desde la entrada y que no estemos batallando al momento de desmantelar el estoma y que estemos cortando y cortando y cortando. A veces te metes ya, vas por debajo de la grasa y de la piel y no te das cuenta, ¿no? Entonces, pues obviamente ya mejor lo vas haciendo, no sé si le puse pausa, lo vamos haciendo de forma laparoscópica y estamos aquí liberando pues todas las adherencias no sé si le puse pausa, a ver, ¿sí, verdad? Es que está lento. Bueno, aquí ya liberamos la mayor parte de la colostomía. Y entonces aquí es la parte de la pelvis. Estamos en el recto superior. El muñón en este caso, por ejemplo, estaba completamente adherido al promontorio sacro. Inicialmente lo vimos así, pero después ya que fuimos siguiendo el procedimiento, resulta que se hizo lo que les mencionaba, nada más sacó la colostomía. Entonces teníamos un muñón que estaba a la colostomía. Entonces, obviamente, pues teníamos que completar. Y la colonoscopia no lo había reportado que estaba a 25 centímetros, pero pues nunca a veces es tan, pues no puedes creer tanto, ¿no? Estamos aquí a nivel del promontorio sacro, que es nuestro límite quirúrgico siempre, para nosotros siempre es el promontorio. Entonces vamos aquí a disecar la parte del recto superior. Quisiera decirles que obviamente todos sabemos que entre más grapas disparemos, más riesgo de fuga de anastomosis. Si nosotros tenemos el recto como aquí lo tenemos, que está completamente pelado y únicamente tenemos intestino, vamos a poder hacer la resección con un solo disparo. Entonces, obviamente, pues esto cada vez pues, nos va disminuyendo riesgos, nos va disminuyendo riesgos, y entonces ahora sí ya tenemos listo el muñón, hicimos la resección y ahora vamos a desmantelar la colostomía. Pues obviamente la colostomía hacemos el desmantelamiento pues, de forma habitual, digo, no hay nada este, importante mencionarles aquí, pero bueno, eh, este paciente, no sé si a los días o es un paciente que tiene VIH, entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque obviamente pues no es lo mismo que saques aire con las chimeneas y que todo el mundo se ensucie y no pasa nada, pero pues sí hay que tener ciertos cuidados durante el procedimiento. Desmantelamos la colostomía, por aquí mismo sacamos la pieza de donde hicimos la resección, que es el colon en su forma distal o a veces únicamente la colostomía. Hacemos la resección a nivel donde ya valoramos la, este, la irrigación. Esto lo estamos haciendo a través del orificio del estoma. ¿Ok? Entonces aquí podríamos hacer la paroscópica, pero pues, la verdad es que ya desmantelamos la colostomía, pues por ahí lo sacamos. Entonces hacemos nuestra jareta, ponemos el ambil y por ahí mismo vamos a regresar el colon ya con el ambil puesto. Lo que nosotros hacemos es cerrar
completamente la aponeurosis inmediatamente de que regresamos el ambil. Si tuviéramos el Alexis que tiene tapadera, pues entonces podríamos ponerle la tapa y continuar con el procedimiento, pero no lo tenemos. Entonces, ponerle compresas, ponerle gasas, ponerlo siempre, o sea, es un show. La verdad es que mejor prefiero tardarnos 15 a 20 minutos en cerrar la poneurosis y darle por terminada esa parte. Y bueno, ya únicamente hacemos, ya que ingresamos el ambil con el colon proximal, pues entonces ya nos preparamos para nuestra anastomosis. Nosotros siempre la hacemos en la parte anterior. Hace unos años, el doctor Villanueva publicó un trabajo en el cual mencionaba el riesgo de sacar el ambil en la línea de grapas y se demostró que no hay ningún riesgo, podemos hacerlo así. Entonces, yo prefiero hacerlo a veces en la línea de grapas, pero también muchas veces pues lo que se te presente, ¿no? Porque dices, pues ya, pero sí, no hacerlo en la cara posterior del recto. ¿Por qué? Porque la irrigación es malísima. Entonces, siempre en la parte anterior o en la línea de grapas. Y bueno, pues lo único que hacemos, lo que todos hacemos, es hacer la prueba neumática. Entonces tenemos que fiarnos de la prueba neumática, que la verdad es que pues a mí nunca creo que me ha fallado y siempre que he detectado fuga, en ese momento hacemos la reparación y se acabó. Bueno, digo, todos ya sabemos la fuga bueno, la prueba neumática. Entonces, de los resultados que nosotros hicimos fueron 54 procedimientos, 39 por vía laparoscópica y 15 abiertos, como les mencionaba. Esto es por la transición que tuvimos. Y de los 39 pacientes que se llevaron a abordaje laparoscópico, dos no lograron restituirse por adherencias, porque el muñón estaba muy bajo, por causas que no las tengo aquí mencionadas, pero que, bueno, ese fue principalmente. Se presentaron dos episodios de fuga de anastomosis en cada grupo. O sea, como ven, pues es muy bajo y aparte de todo, si lo comparamos el abordaje laparoscópico en porcentajes, pues sí tenemos muchos menos casos de abordaje laparoscópico con buenos resultados. Entonces, tenemos aquí pacientes que convertimos no, estos solamente son pacientes que son vean, género masculino, 24, femenino 15, abiertos fueron 9, femeninos fueron 5 y la edad pues no varió mucho, fueron de los 21 a los 67 años y de los 21 a los 52. El índice de masa corporal, pues como ya se los mencionó y todos entraron en este protocolo. La causa principal, yo creo que es algo muy importante. La enfermedad diverticular, 13 pacientes en el abordaje laparoscópico y 6 en abierto. Les digo por qué es importante, porque la verdad es que es injusto que un paciente que tuvo un problema de enfermedad diverticular sea injusto que se quede con una colostomía permanente. Entonces, la verdad es que creo que merece la pena poder intentarlo, ¿no? A lo mejor una o dos veces, ya después, pues a lo mejor lo valoras, pero de entrada, pues sí. El trauma se presentó en los procedimientos laparoscópicos en 7 ocasiones y 6 pacientes fueron en abordaje abierto. Bueno, esto realmente ya es como muy específico. Algo importante también que nosotros vimos es que la PCR se incrementaba conforme fueron pasando los días entre el tercer y cuarto día. Saben que, bueno, pues es uno de los indicadores de inflamación muy importante que tenemos actualmente. Y esto lo que encontramos fue que no estaba asociado a dehiscencia. O sea, porque de repente dices una PCR de 300 y dices, no, o sea, pues ¿qué pasó, no? Ya se complicó, ¿no? Simplemente estaba asociado a pacientes que estaban operados de forma abierta, nada más. O sea, no teníamos como otra explicación. Entonces, vean aquí, tenemos pacientes con fuga de anastomosis, dos en abordaje laparoscópico y que no tuvieron fuga en 35. En abierto, dos y que no tuvieron fuga en 13. Los pacientes que fueron sometidos a vía laparoscópica fueron reintervenidos en 3 ocasiones, no se reintervinieron en 34, dos se reintervinieron en abierto y 13 no fueron reintervenidos. Entonces, el reingreso en 30 días fueron dos por vía laparoscópica y cuatro el abordaje abierto y no presentaron reingresos 37 pacientes contra 11. Entonces, ese es, pues yo creo que un resultado importante. Como les mencionaba, una de las causas más importantes, la más importante fue la enfermedad diverticular, el trauma
y bueno, pues las lesiones ginecobstétricas. Si estamos hablando de que la enfermedad diverticular es algo complejo, pues una lesión obstétrica peor, ¿no? Una histerectomía o una cesárea. Entonces, sí es importante bueno, pues conocer las causas y bueno, en este caso el cáncer colorectal, pues miren, fue bajo. En otras, pues fueron traumas anales, fueron condilomas, hemorroidectomías, fistulotomías que estuvieron con incontinencia. Entonces, bueno, pues esa es parte de lo que tuvimos como resultados. El tiempo quirúrgico, pues, fue de 133 minutos a 360 en vía laparoscópica y prácticamente el mismo en la vía abierta, o sea, no tuvimos diferencia. El sangrado sí disminuyó de manera importante en los pacientes que tenemos con abordaje laparoscópica. Las enterotomías advertidas, tres en el abordaje laparoscópica y una en una conversión, que convertimos de procedimiento laparoscópico abierto, y dos en procedimientos abiertos. Que esto es lo que les mencionaba, generalmente es lo que sucede, entras y lesionas una parte del intestino delgado que se encuentra adherido. De ahí, bueno, pues otras cosas, pues también, ahorita les explico que también abrimos cavidad, vejigas, o sea, muchas cosas que durante el procedimiento se van presentando, ¿no? Digo, afortunadamente no en el mismo paciente, pero pues se presentan. La anastomosis más común que hicimos fue la término terminal y la término anterior, que fue lo que les mencionaba. Por favor, creo que a todos nos debería quedar claro que sí, una anastomosis en la pared posterior no deberíamos de hacerla nunca. Entonces, como les mencionaba, tuvimos una fuga, dos en el procedimiento del laparoscópico, dos en el procedimiento abierto y otras complicaciones en la laparoscopía 6, que fueron 18,7% y 13,3% en el procedimiento abierto. Eh, los días de estancia hospitalaria, también eso me gustaría que quedara un poquito claro. El procedimiento y el abordaje es el que cambia. La evaluación de la anastomosis, eso no cambia. O sea, el paciente al tercer día comienzas a tomar líquidos, al cuarto día comienzas con dieta blanda, al quinto día alta. Pero pues eso no lo podemos cambiar y que si puede decir que bueno, pues se dieron de alta antes porque pues quiero demostrar que el paciente se puede ir de alta antes, pues la verdad es que no va a tener ninguna ventaja y pues estás poniendo en riesgo la vida de un paciente porque pues con una fuga pues obviamente va a tener una sepsis abdominal. Entonces, el reingreso a 30 días, pues está muy bajo. Realmente en abordaje laparoscópico tuvimos un paciente y en abierto 4 y esto básicamente es consecuencia o debido a adherencias. Lo que les mencionaba de la PCR, que se elevaba al tercer día, pero pues realmente no estaba relacionado a una fuga de anastomosis, sino más bien al trauma quirúrgico. Eh, Otras complicaciones que encontramos, pues por vía laparoscópica, que ahora les mencionaba, que habríamos, a veces llegamos a encontrar pacientes que tenían adherida la vejiga al muñón rectal, empiezas a hacer la disección del muñón y de repente cuando te das cuenta, pues no es la vejiga, ¿no? O sea, entonces, pues ahí como que, pues pues son cosas que probablemente no podamos a veces ni con catéteres. Pero bueno, también se dan cuenta, por ejemplo, ureteros, no tuvimos nunca lesión de ureteros y tampoco los perulizamos ni nada. ¿Qué más? Bueno, las complicaciones del abordaje laparoscópico fue la disrupción a órgano en dos pacientes, colecciones abdominales, sepsis abdominal en uno y trombosis de miembro pélvico, que era lo que les mencionaba al inicio. ¿Qué hay publicado hasta ahorita? Pues la verdad es que no hay series que nos demuestren que el abordaje laparoscópico tiene buenos resultados. Esto es lo más parecido de las series que encontramos, lo más parecido a la de nosotros, pero vean, operaron en un hospital de Londres 45 pacientes en 8 años. Entonces, la serie es de mucho tiempo, prácticamente con el mismo número de pacientes. Entonces, y ellos, bueno, siguen haciendo su procedimiento con mayor frecuencia en cirugía abierta que laparoscópica. Igual tienen resultados que ahorita vamos a ver. Y también fue el principal diagnóstico enfermedad diverticular complicada. Los, los resultados que tenemos nosotros es que tenemos por vía laparoscópica 7 pacientes, perdón, los mismos resultados prácticamente de la morbilidad perdón, la mortalidad, aquí está, ya.
La mortalidad está en 1 en la serie de Londres, nosotros tenemos prácticamente 0 de mortalidad y la morbilidad 14 en la serie de Londres, nosotros tenemos 12 con un 25,9%. Entonces, pues prácticamente estamos como, pues nuestros resultados prácticamente están con los mismos resultados que en las publicaciones internacionales. El estudio más grande que encontramos fue una revisión de 21 estudios en donde se reunieron 681 pacientes. El tiempo operatorio y tasa de conversión fueron similares a lo que nosotros encontramos en el estudio que hicimos. Y bueno, pues el futuro, ¿no? El cierre de colostomía por robot que ya viene. Hace unos meses acudió conmigo un paciente y lo primero que me dijo fue, ¿me puedes operar por robot? Le dije, sí te puedo operar por robot, pero realmente lo que no, o sea, no, en tu caso no lo puedo hacer porque no tienes la indicación. Un paciente con enfermedad diverticular complicada que había sido operado 2 veces, tuvo dehiscencia de la herida. Entonces, pues obviamente también decirlo, no por nada más decir lo operé por robot, pues lo vas a hacer. Ni siquiera le pude ofrecer el procedimiento laparoscópico porque tenía, además de un tiempo que yo normalmente los dejo un año con el estoma, el paciente tenía 6 meses. Entonces quería a fuerza operarse. Ya lo pudimos operar, lo operamos, empezamos laparoscópico, lo hicimos al final abierto y tuvimos buenos resultados, pero bueno, pues al final son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Mm, Bueno, es una comparativa del laparoscópico abierto y robótico. Bueno, las conclusiones que nosotros obtuvimos fue que el abordaje laparoscópico no incrementa el tiempo quirúrgico de manera significativa, disminuye el sangrado transoperatorio, tiene menor tasa de fuga de anastomosis contra cirugía abierta, que es del 6,2% contra el 13,3%, que sí es considerable. Y hoy por hoy el procedimiento de Harman cierre de colostomía es el procedimiento de elección para nosotros. Ya prácticamente valoramos más hacer el procedimiento abierto que realizar el procedimiento laparoscópico de forma habitual. Pues es todo lo que les quería presentar. Muchas gracias.